Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente para que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que están pasando cualquier tipo de dificultad en este preciso momento. Si quieres escribir alguna petición de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Trato de responder lo más pronto posible y lo que mi tiempo me permite a todas las personas que piden oración. Si lo quieres hacer en tu corazón, perfecto. Si quieres orar por el mundo en general, perfecto. El universo te va a devolver muchísimo amor por este amor que tú pones en las oraciones por las demás personas. En esta ocasión también te quiero invitar muy cordialmente que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor y ya verás que el universo te devuelve mucho más amor representado en miles de bendiciones. También te quiero invitar en esta ocasión a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, voy a comenzar, mis queridos amigos y amigas de Acuario, con la lectura para mis acuarianos y acuarianas que tienen una relación en este momento. No importa qué tipo de relación sea, quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. Quiero que pienses y si quieres saber, bueno, ya salieron unas cartas. Quiero que pienses en aquello que tú quieres saber. Bueno, vamos a preguntar acerca de esta relación. Ya sabes, las 4 primeras cartas es lo que tu persona especial siente por ti, lo que piensa de ti. Las 4 segundas cartas es lo que les espera a ustedes, lo que te espera a ti en esta relación más especialmente, más particularmente. ¿Qué es lo que piensa tu persona especial de ti? Dice que eres una persona que eres muy frentera, muy frentero, que eres, muy seguramente eres una persona mayor que tu persona especial, una persona más madura eres tú que tu persona especial. Te ve como una persona fuerte, con mucho liderazgo, una persona que admira de determinada manera y que eres una persona de la cual se puede pegar para lograr muchísimas cosas. También piensa de ti que de verdad has sido un poco imprudente en algunas situaciones, en algunas cosas que has hecho, a pesar de tu madurez y de que tienes tus años. Has sido imprudente en algunas cosas y esta persona especial a ti está pensando en romper la relación contigo. No sé, tal vez te suene un poco confuso lo que te he dicho, que te admira y que no sé qué, pero hay personas que son así, que admiran a personas. La admiración no tiene que ser siempre positiva, también puede ser algo negativo, algo que puedan querer sacar de una persona, a veces mayor, porque se quieren aprovechar de su estatus económico, de su buena situación económica, tal vez aprovecharse de su soledad o algo así. Entonces, una persona cuando está muy sola de pronto puede cometer errores si alguien se le arrima con de pronto algo de cariño, algo así. ¿Qué te espera a ti en esta relación? Mira, definitivamente esta persona con la que tú estás en este momento no ha sabido ser sincera contigo. Lo único que ha sido sincera contigo es que admira mucho lo que tú tienes, ¿ya? Sí, que eres una persona de tal vez un alto nivel, tal vez no tengas, no por el dinero, sino porque tienes un reconocimiento y se ha querido pegar de ti, te lo repito nuevamente, para poder sacar algún provecho de lo que tú eres y de lo que tú tienes en este preciso momento. Es una relación que a ti te va a traer bastantes desavenencias. Definitivamente esta persona te va a ser infiel a ti. Es una persona que no va a poder sostener su mentira por mucho tiempo y definitivamente no va a poder ya se va a descarar completamente y tú te vas a dar cuenta de esto que está haciendo esta persona, porque al parecer ya lo está haciendo en este preciso momento. Entonces, pues el consejo que te dan tus guías espirituales es, si tú estabas pidiendo una confirmación de que si te estaban siendo infiel, sí. Y es algo que va a continuar en el tiempo, ¿ya? Que va a seguir así de esa manera. Es una persona, mira que te espera a ti,
particularmente personalmente a ti, seguir con tu estatus, con tu nivel económico, con las cosas buenas que tú tienes, pero esta relación mira que te va a traer bastantes desavenencias y inconvenientes con personas de tu entorno, personas que realmente te quieren y que ven que esta persona con la que tú estás en este momento es un aprovechado o una aprovechada o algo así, ¿ya? Es una persona que realmente a ti no te conviene, a pesar de que te demuestra admiración y toda la cosa, pero pueda tener admiración, pero de lo que tú tienes materialmente. Bueno, vamos a ver qué consejo te dan a ti con respecto a esta relación. Eh, Mis angelitos, dice, no falles a tu palabra. Mira, tú eres una persona que realmente vale, una persona que realmente ha logrado muchísimas cosas en la vida con su propio esfuerzo. En algún momento tú te hiciste como la promesa a ti mismo que nunca ibas a permitir que este tipo de situaciones se presentaran, inclusive tus conocidos o conocidas que se les ha presentado esta situación. Tú decías que no, que eso a ti nunca te iba a pasar, que siempre ibas a estar pilas para que nadie se aprovechara de esa manera de ti. Bueno, entonces hazlo realidad, que tu palabra sea real. Mira, es otro angelito te dice, en el estudio hallarás la clave. Mira, si tú eres una persona que realmente quiere encontrar una persona ideal, quiere encontrar una persona que sea acorde contigo, con tus gustos, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú has obtenido en tu vida, mira que analízate a ti mismo, analiza cuál es la situación que tú llevas y aprende a conocer a las personas realmente como son. No te dejes deslumbrar por un físico, por, no sé, por algo que realmente va a ser totalmente efímero. Entonces, conoce a una persona que sea real. No tiene que ser no te digo que sea una persona que sea desarreglada o algo así, no. No, una persona arreglada es muy bonita, es muy bien. Las personas hermosas también son buenas personas, pero también hay personas hermosas que son malas personas, así mismo como hay personas que no son tan agraciadas, que son malas personas, y también otras que no son tan agraciadas, que también son muy buenas personas. Entonces, aprende a conocer a las personas para que no te engañen con este tipo de cosas, mi querido amigo o amiga de Acuario, que a veces nos dejamos deslumbrar por cosas, por palabras o cosas así. Pues sí, es hasta a veces hasta algo natural, ¿no? Que nos halaguen y que nos sintamos bien y toda la cosa, y que de alguna otra manera nos comiencen a traer con palabras y todas esas cosas, pero tenemos que tener cuidado, muchísimo cuidado, para que no lastimen nuestro corazón, porque lo que estás entregando es tu corazón. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario que se encuentran en una relación, eso ha sido para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Acuario que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas son lo que tú estás pasando en este preciso instante. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. ¿Cómo le estás pasando tú en este momento? Bueno, estás bastante disgustado, estás furibundo, no sé, te enojas por todo, absolutamente por todo. Estás en una situación que parece que no se te puede decir nada. Y esto es algo comprensible en el sentido que te estás sintiendo frustrado y derrotado por ciertas situaciones que has tú pasado en determinado momento. Inclusive toda esta ira, toda esta rabia que tú tienes te ha llevado a ser imprudente con ciertas personas que realmente te quieren, y estás como queriendo vivir tu vida loca, estás queriendo vivir una vida totalmente desordenada, y hasta de pronto has tenido problemas legales también. ¿Qué se te viene a ti para un futuro más bien cercano? Mira que tienes que tener mucho cuidado con esta vida loca que tú estás queriendo llevar en este preciso momento. De pronto un embarazo no deseado, algo así más o menos relacionado con esto. Cuídate mucho, hay muchas maneras de cuidarse. A raíz de esto se te podría venir encima algún tipo de problema legal.
a raíz de este problema, de este embarazo, que sería algo no deseado. También se vería muy involucrada tu economía. Tu economía tendrías que sacar algún dinero para poder resolver eso. Bueno, pues si eres un hombre y dejas a una mujer embarazada, pues vas a tener que responder con el 50% de los gastos de ese pequeño. Y si eres una mujer, pues también, si la persona con la que estuviste no te respondió, pues te va a tocar a ti solo o sola, y esto te va a sumir en una depresión bastante aburridora, bastante fuerte. Entonces ten muchísimo cuidado con la vida loca y ten muchísimo cuidado con tu, ¿qué te digo? Tu planificación en cuestión de embarazos, ¿ya? Porque los niños no deseados, pues vienen con sus cosas, sus traumas de no haber sido deseados. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos, qué te dicen los angelitos a ti como consejo en el día de hoy, mi querido amigo o amiga de Acuario que está solterita o solterito en este momento. Dice, mira, este angelito te dice, la razón alumbrará tu vida. Va a llegar no sé si ya te jalaron las orejas o te las estoy jalando yo, pero van a llegar a tus oídos unas palabras que te van a hacer entrar en razón, que te vas a dar cuenta de que ciertos comportamientos no te llevan a ningún lado ni a nada bueno. Disfrutar es bueno, tomarse un traguito de vez en cuando es bueno, pero ya las exageraciones en cualquier sentido son perjudiciales para cualquier persona. Mira, este otro angelito es súper, súper especial. Te está diciendo, fecunda el mundo con tu amor. Mira, mi querido amigo o amiga de Acuario que en este momento está solterito o solterita, si tú te estás sintiendo desengañado, si vienes desde una depresión, de que te engañaron y que te estás queriendo desquitar con el mundo y darte de golpes contra el mundo por esta persona que te engañó, que te fue infiel y que no supo valorarte, mira que esa no es la manera, ese no es el camino. Si ya llevas algún tiempo de esta manera, bueno, ya ponte punto final a ti mismo y dite, bueno, pues fue suficiente, vamos a retomar tu vida, porque tampoco puedes permitir que una persona con sus actuaciones, con lo que hizo, con lo que no te quiso y con lo que no quiso hacer contigo, que te pueda destruir. No, tú te tienes que querer más a ti mismo y tienes que salir adelante, ya sea sin o con esa persona con la cual tú querías estar. Muy seguramente el universo te tiene para un futuro más bien cercano una persona que realmente te va a saber valorar y que realmente te vas a saber querer, pero cura esas heridas que tú tienes antes de venir a embarcarte en una relación con otra persona. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario solteritos, por ese lado va para ustedes. Ahora, en este preciso momento, vamos con mis queridos amigos y amigas de Acuario que preguntan por su economía. Bueno, estas 4 primeras carticas es de lo que tú estás pasando en este preciso instante, y las 4 siguientes es de lo que se te viene a ti en cuanto a tu economía, en cuanto al dinerito, y la orientación, la guía de tus guías espirituales, el mensajito de tus guías espirituales. Mira, tú eres una persona que tiene experiencia en cuanto a los negocios, pero que en este momento estás pasando por algún tipo de problemas, de inconvenientes, y lo que te sucedió, lo que te está sucediendo en este momento fue que fuiste engañado con respecto a un tipo de inversión, algo que a ti te confundieron, te dieron como 3 vueltas y tú soltaste tu dinero, tus recursos, y te engañaron, no sé, pero es algo de lo que tú vas a salir al flote de esa situación. Tal vez la pérdida no sea tan grande o puedas recuperar este dinero que tú invertiste y que te resultó algo inesperado para ti definitivamente. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? La superación de todas estas situaciones, de esta situación definitivamente, pero este engaño que tú tuviste, a ti te va a dejar como un poquito mal emocionalmente y vas a sentir una cantidad de conflictos emocionales, porque tal vez las personas que hicieron esto contigo han sido personas cercanas a ti. Bueno, si eso fue de esa manera, aléjate de esas personas que te engañaron de esa manera como tan ruin,
y coge un nuevo rumbo, coge un nuevo aire y sigue con tus negocios. También te espera a ti algo nuevo. Nuevas personas para conocer con las cuales tú vas a poder hacer esos planes que tú tanto quieres. También tus guías espirituales te están aconsejando que tengas muchísimo cuidado con tu vida sexual. No sé por qué sale esto aquí, pero bueno, eso es. Que tengas mucho cuidado porque esto te podría acarrear cierto tipo de pérdida económica. No sé, algún embarazo no deseado, algún tipo de afección de tu salud, alguna cosa. Ten mucho cuidado con esas cosas porque podrían irse recursos de tu economía por ese lado. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, vamos a sacar dos angelitos para ver qué te dicen en este preciso instante con respecto a tu economía. Mira, hay alguien que ya no está con nosotros y que te está cuidando. Hay alguien que está desde el cielo cuidándote y que va a hacer, va a mover hilos en el cielo para que tú logres salir de toda esta situación en la que te estás viendo involucrado en este momento. Ese angelito dice, tu espíritu lleva al más allá. Mira, te va a llegar una noticia, algún sueño, alguna revelación, algo, y vas a sentir realmente la protección de esta persona que te quiere tanto y que ya no está con nosotros. Mira, este otro angelito te está diciendo, no te culpes, rectifica. Mira, si alguien a uno lo engaña, realmente uno no tiene la culpa de haber sido engañado siempre y cuando uno no haya sido consciente de que lo iban a engañar. Entonces, tú no has sido consciente de que realmente te iban a engañar con ese dinero, pero entonces no vayas a volver a tomar ese rumbo como a veces esos negocios tan fantásticos y tan pomposos que le presentan a uno y que uno dice, ay, ¿será cierto? ¿No será cierto? Entonces mejor investigar. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Bendiciones.